Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 30 de marzo. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari en nombre de la redacción en lengua española. Como siempre, un saludo también a Gustavo Messina en el control técnico y a Alessandro De Carolis en la coordinación. Les damos la cálida bienvenida a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Como siempre, la catequesis del Santo Padre en este ciclo dedicado a la vejez es introducida con la lectura del Evangelio o una lectura bíblica. Este miércoles 30 de marzo se ha elegido un pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 30. En este momento escuchamos la proclamación de la lectura mencionada en italiano. Parola del Signore. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En Jerusalén había un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres introdujeron a Jesús para hacer por él lo que se acostumbraba según la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora puedes dejar partir a tu servidor en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Palabra del Señor. Antes del italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre el tema de la vejez, hoy miramos al tierno cuadro pintado por el evangelista San Lucas que llama a escena a dos figuras ancianas, Simeón y Ana. Su razón de vida, antes de despedirse de este mundo, es la espera de la visita de Dios. Esperaban que Dios los visitara. Simeón sabe, por una premonición del Espíritu Santo, que no morirá antes de haber visto al Mesías. Ana iba cada día al templo, dedicándose a su servicio. Ambos reconocen la presencia del Señor en el niño Jesús, que colma de consuelo su larga espera y serena su despedida de la vida. Esta es una escena de encuentro de Jesús y de consuelo. ¿Qué podemos aprender de estas dos figuras de ancianos llenos de vitalidad espiritual? Primero aprendemos que la fidelidad de la espera afina los sentidos. Por otro lado, lo sabemos, el Espíritu Santo hace precisamente esto, ilumina los sentidos. En el antiguo himno Veni Creator Spiritus, con el que invocamos todavía hoy al Espíritu Santo, decimos: Accende lumen sensibus, enciende una luz para los sentidos. El Espíritu es capaz de hacer esto. Agudiza los sentidos del alma, no obstante los límites y las heridas de los sentidos del cuerpo.
La vejez debilita de una manera u otra la sensibilidad del cuerpo. Uno ciego, uno sordo. Sin embargo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de la visita de Dios no perderá su paso. Es más, estará también más preparada a acogerla. Tendrá mayor sensibilidad para acoger al Señor cuando pasa el Señor. Recordamos que una característica del cristiano es estar atento a la presencia, a la visita, al paso del Señor. San Agustín decía, tengo miedo de Dios cuando pasa. Sí, tengo miedo de no verlo y dejarlo pasar. Per capire quando il Signore ci sta facendo una visita, come ha fatto con Simeone e Anna. Hoy más que nunca necesitamos esto, una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaz de reconocer los signos de Dios, es más, el signo de Dios, que es Jesús. Un signo que nos pone en crisis es señal de contradicción, pero que nos llena de alegría. La crisis no necesariamente te lleva a la tristeza. El Señor te da una paz en medio de la tristeza muchas veces. La anestesia de los sentidos espirituales, en la excitación y en el entumecimiento de los sentidos corporales, es un síndrome generalizado en una sociedad que cultiva la ilusión de la eterna juventud, y su rasgo más peligroso está en el hecho de que ésta es mayoritariamente inconsciente. No se da cuenta de estar anestesiada. Y esto sucede. Sucede siempre. Y sucede incluso en estos días. Senza capire cosa succede. I sensi interiori, i sensi dello spirito, per capire la presenza di Dio, la presenza del male, anestetizzati, non distinguono. Cuando pierdes la sensibilidad del tacto o del gusto, te das cuenta enseguida. Sin embargo, con la del alma puedes ignorarlo durante mucho tiempo. Vivir sin darte cuenta. Esta no se refiere simplemente al pensamiento de Dios o de la religión. La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y a la piedad, la vergüenza y el remordimiento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor por el otro. Es curioso, la insensibilidad no te permite entender la compasión, no te permite entender la piedad, no te hace tener vergüenza o tener remordimiento de haber hecho una cosa equivocada. Los sentidos espirituales anestesiados confunden todo. Y la vecchiaia diventa, per così dire, la prima perdita. Y la vejez se convierte, por así decir, en la primera víctima de esta pérdida de sensibilidad. En una sociedad que ejerce principalmente la sensibilidad por el disfrute, disminuye la atención a los frágiles y prevalece la competencia de los vencedores. Y así se pierde la sensibilidad. Ciertamente la retórica de la inclusión es la fórmula de rito de todo discurso políticamente correcto, pero todavía no trae una real corrección en las prácticas de la convivencia normal. Cuesta que crezca una cultura de la ternura social. No, el espíritu de la fraternidad humana, que me ha parecido necesario reiterar con fuerza, es como un vestido en desuso, para admirar sí, pero en un museo. Se pierde la sensibilidad.
humana. questi movimenti dello Spirito che ci fa umano. Estos movimientos del Espíritu que te hacen humano. È vero, nella vita reale possiamo osservare. Es verdad, en la vida con real grossa podemos gratitudine observar con tanti gratitud giovani conmovida muchos capaci di jóvenes, onorare capaces de fino in honrar fondo hasta el fondo questa esta fraternidad. Ma proprio Pero qui sta il precisamente aquí problema. está el problema. Existe un descarte culpable entre el testimonio de esta savia vital, de la ternura social y el conformismo que impone a la juventud contarse a sí misma de una forma completamente diferente. ¿Qué podemos hacer para colmar de este descarte? De la historia de Simeón y Ana, pero también de otras historias bíblicas de la edad anciana sensible al espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer plano. ¿En qué consiste concretamente la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en el reconocer en un niño que ellos no han generado y que ven por primera vez el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, pero solo testigos. Y cuando uno acepta no ser protagonista, pero se involucra como testimonio, la cosa va bien. Ma se sempre ha la voglia di essere protagonista o niente, pero si siempre tiene la tentación de ser protagonista, verso la pienezza della vecchiaia. La visita di Dio la visita de Dios no se encarna en su vida, di quelli che vogliono essere protagonisti e mai testimoni. no los lleva a la escena como salvadores. Dios no se hace carne en su generación, sino en la generación que debe venir. Pierden el espíritu, pierden las ganas de vivir con madurez. Se vive con superficialidad. La generación de lo superficial. Le cose con la sensibilità dello spirito. Ma perché non si permettono? In parte per pigrizia e in parte perché già non possono, l'hanno persa. È brutto quando una civiltà perde la sensibilità dello spirito. Cuando una sociedad pierde la sensibilidad del espíritu. È bellissimo quando troviamo anziani come Simeone e Anna. Es bello cuando encontramos ancianos como Simeón y Ana que son capaces de entender las diversas situaciones, como entendieron esta situación que estaba delante de ellos. Ningún resentimiento y ninguna recriminación por esto. Di fermezza, stare fermo. Sin embargo, gran conmoción y gran consolación. Los sentidos espirituales vivos todavía. La conmoción y la consolación de poder ver y anunciar que la historia de su generación no se ha perdido o malgastado, precisamente gracias a un evento que se hace carne y se manifiesta en la generación que sigue. Cuando i nipotini vanno a parlare con loro. Y esto es lo que siente un anciano cuando los nietos van a hablar con él. Mi vida está todavía aquí. Esto es importante. Ir hacia los ancianos. Es importante hablar con ellos. Porque se da este intercambio de civilidad. Y así nuestra civilización va hacia adelante. Solo la vejez espiritual puede dar este testimonio, humilde y deslumbrante, haciéndole ejemplar para todos. La vejez que ha cultivado la sensibilidad del alma apaga toda envidia entre las generaciones, todo resentimiento, toda recriminación por una venida de Dios en la generación que viene, que llega junto con la despedida de la propia.
quello che succede è un anziano aperto, con un giovane Y esto es lo aperto, que sucede con un si anciano concede abierto, dalla con un vita, joven ma abierto. consegnando, Se tra entregan a la virgolette, vida, la entre propria comillas, vita alla nuova generazione. entregan su vida Questo è a la de la nueva il generación. congedo di Simeone e Anna. Adesso può andare in pace. Adesso posso andare in pace. La sensibilità spirituale della età La anziana sensibilidad è in espiritual de la grado edad di anciana es abbattere capaz la de competizione abatir e la il competición y el conflicto tra le entre las generazioni in generaciones modo de forma credibile creíble y e definitiva. definitiva. Sorpassa questa sensibilità. Sobrepasa Gli esta anziani con sensibilidad, questa sensibilità sorpassano il conflitto. sobrepasa el Vanno conflicto, oltre, vanno all'unità, van hacia la non al unidad conflitto. con el conflicto. Questo certamente è impossibile agli uomini, Esto obviamente es questa imposible para sensibilità los hombres, spirituale, ma possibile esta a Dio. sensibilidad espiritual, E pero oggi posible para ne Dios. abbiamo tanto Y bisogno hoy lo necesitamos della tanto, sensibilità dello spirito, de la sensibilidad del della maturità espíritu, dello spirito. la Abbiamo la bisogno madurez di del espíritu, anziani saggi, de ancianos maturi nello sabios, spirito, maduros che en el espíritu, ci diano que nos una den speranza una esperanza per la vita. de la vida, Grazie. por la vida. Gracias. Ahora escucharemos en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual, en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas ambos supieron reconocer en el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. En una sociedad como esta, que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad, y por lo tanto de descartar a las personas mayores que van perdiendo la fuerza de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y me atrevo a decir la palabra de ternura social. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude a crecer en ternura social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar su saludo en lengua madre a todos los fieles
de lengua española, de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. A conclusione dell'udienza canteremo La la lectora preghiera del Padre Nostro in latino. Recuerda que al final de la terminata audiencia quale se il recita Santo la Padre oración del Padre impartirà Nuestro en la latín benedizione apostolica, y también el che Santo estende Padre in modo impartirá speciale su ai bendición bambini, apostólica agli extensible de anziani modo e ai especial sofferenti. a los niños, a los ancianos Benedirà anche y a i quienes rosari sufren. e gli oggetti di devozione Bendecirá che los ciascuno porta rosarios con y sé. objetos de religión, objetos que cada uno trae. Cari fratelli e sorelle, sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta. El sábado y domingo próximo estaré en Malta. Seré peregrino del apóstol Pablo. Dopo aver fatto naufragio in mare mentre diretto a Roma. Questo viaggio apostolico sarà così l'occasione per andare alle sorgenti dell'annuncio del Vangelo, per conoscere di persona una comunità cristiana. El Santo Padre recuerda su viaje apostólico a Malta que se desarrollará el próximo fin de semana, sábado 2 y domingo 3 de abril. Oggi ancora più impegnato nell'accoglienza di tanti fratelli e sorelle in cerca di rifugio. Fin d'ora saluto a tutti voi, maltesi, buona giornata. Ringrazio Saludo a ustedes, malteses. quanti si sono impegnati per preparare questa Agradezco a todos los que se visita. Chiedo a comprometieron ciascuno di accompagnarmi en con preparar la esta preghiera. visita y Grazie. pido a cada uno que me acompañe con la oración. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua Doy una italiana. cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a la Asociación Nacional de Recuperación de Regadíos, a la que animo a continuar con esmero la labor de gestión del agua, un patrimonio inestimable. Saludo a la Unión General del Trabajo, comprometida con la protección de los derechos de los trabajadores. Saludo a los representantes de la Marina en Taranto y a la Selección Nacional de Fútbol de Trasplantados. Saludo con especial afecto a los niños ucranianos, acogidos por la Fundación Aiutamoli a Vivere, ayudémoslos a vivir, por la Asociación Puer y por la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede. Anche torniamo a pensare a questa mostruosità della guerra. Y también saluda a los niños de forma especial y se refiere a la monstruosidad de la guerra. Il mio pensiero va infine Por último, como siempre, mis pensamientos van a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. En este tramo final del camino cuaresmal, miremos a la luz de Cristo, máxima expresión del amor de Dios, y esforcémonos por estar siempre cerca de los que sufren, de los que están solos, de los débiles que sufren la violencia y no tienen a nadie que los defienda. A todos ustedes mi bendición. Fiat
Dominum Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.